Hola a todos, bienvenidos a otro minicurso de Physics Latam. Hoy nos acompaña el profesor Guillermo Silva. Como saben, Guillermo impartió recientemente en Physics Latam un curso introductorio de supersimetría y en esta ocasión nos hablará sobre Matrix Models, Large N and Strings. Y bueno, para dar un poco una introducción al profesor Guillermo Silva, él se doctoró en la Universidad de La Plata, realizó varios postdocs en Cambridge, Princeton y la Universidad de Módena. También fue miembro asociado del ICTP. Actualmente es investigador independiente del CONICET y profesor adjunto del Departamento de Física en la Universidad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Y entre sus intereses de investigación tiene String Theory, Gauge Gravity Correspondence y Quantum Field Theory. También es autor de más de 40 artículos de investigación. Cuando desee empezar, profesor Guillermo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la organización de esto. Bueno, les voy a contar una cosa que se llama técnica de n grande. ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿Ok? O sea, esto es una técnica, es una manera de atacar ciertos problemas eh, donde vamos a usar como parámetro el número de, el número de variables. De alguna manera, si se acuerdan lo que veíamos en termodinámica, sí, esencialmente lo que vimos en termodinámica, cuando vimos mecánica estadística, eh, lo que vimos es que en el límite de gran número de partículas, las cosas se volvían como termodinámicas. ¿Y qué es la termodinámica? La termodinámica es, vamos a tratar de entender todas estas palabras que voy a decir ahora, es como el saddle point o es como el mean field de la teoría de mecánica estadística. Entonces, hoy lo que les voy a contar es cómo se usa esa idea en un modelo muy simple. Eh, lo que queremos hablar es de modelo de matrices, pero antes de hablar de un modelo de matrices vamos a hablar de un modelo vectorial. Y eso es lo que voy a hablar hoy. Voy a hablar de un modelo de vectores, donde el vector va a tener n componentes y vamos a usar el número de componentes del vector como parámetro. Esto es una idea que surgió en los años 70, eh, motivado por Toft, donde el tipo agarró la teoría de Yang-Mills. Me imagino que saben un poco qué es la teoría de Yang-Mills. La teoría de Yang-Mills es teoría que sirve para describir las interacciones fuertes, las interacciones débiles con un grupo S U3. Y él dijo, bueno, imaginemos la teoría SUN y usemos n como parámetro y tratemos de expandir en 1 sobre n. Esa va a ser la idea. O sea que si vos tenés una teoría de gauge, donde tenés el parámetro de gauge, G de Yang-Mills, además de Yang-Mills, uses el n del rango del grupo, el tamaño del grupo, el número de generadores, como otro parámetro más, y ver si se le puede dar sentido a eso. Obviamente, si estamos haciendo esto es porque se le puede dar sentido. Entonces, lo que vamos a ver es cómo hay que entender eso. ¿Okay? Eso es de lo que voy a hablar. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos esto. ¿Qué es lo primero que me gustaría decir? Es que más variables, uno podría pensar que significa más complejidad, ¿no? Uno dice, bueno, tengo más variables, más complejidad. Bueno, ¿saben qué? No siempre. En presencia de simetrías, por ejemplo, S o N es lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de un vector que tiene n componentes, eh, que vamos a denotar como phi sub i, con i desde 1 hasta n. En este caso, si tenemos un vector, tenemos esto.
Por ejemplo, en Yang-Mills tenemos SUN, donde tenemos matrices M y J, donde acá vamos a tener I y J desde 1 hasta N. Estas matrices pueden transformar con una transformación unitaria. Acá el número de grado de libertad para el vector. Entonces acá el número de grado de libertad es N, el vector. El número de grado de libertad, degrees of freedom para una matriz, obviamente es N cuadrado. Entonces la idea va a ser usar esto como variable. Y vas a tener un grupo que va a tener alguna simetría. En presencia de esto, lo que quiero sugerir es que N va a jugar el rol de H barra. O sea, 1 sobre N va a ser las veces, oralmente, de H barra. Esa es la idea que trae, que cuando vos haces una expansión en 1 sobre N, estás haciendo en este patrón 1 sobre N que baja la de 1 sobre H bar. Alguien que me diga. De que es. Y después uno podría, entonces vamos, cómo resolver la teoría cuando n vale infinito. Y pensar que después vamos a hacer expansiones en 1 sobre n y vamos a corregir esa solución para n infinito en correcciones. Bien. Entonces, la idea es que este límite, el límite clásico, esto, y ahora vamos a ver por qué, esto está dominado. Vamos a tratar de ver qué significan todas estas palabras. Dominado por un saddle point. Quiere decir por una solución clásica. Saddle point quiere decir una... Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora empezamos con un poco de detalle. Entonces lo que vamos a hacer es un esquema perturbativo, es un de Está medio lento, veo yo escribo acá, pero lo que veo en mi compu es como que un esquema perturbativo en 1 sobre el número de grado de libertad. ¿Qué es lo que va a pasar?
¿Qué vamos a necesitar? Para obtener un límite no trivial, para darle sentido a esta idea. Vamos a tener que eh, ajustar la constante de acoplamiento. Vamos a tener que ajustar una potencia de n, pongámosle otro color, la constante de acoplamiento. O sea, dicho es lo que vamos a ver hoy. Yo te voy a hacer, por ejemplo, una teoría que tiene una constante de acoplamiento, digamos que tiene un G y tiene unos campos. Y a la cuarta. ¿Está bien? A esto, para que la teoría tenga sentido, lo que vamos a tener que hacer es reescribir esta constante de acoplamiento como lambda sobre n por phi a la cuarta. Eso es vamos a ver por qué hay que hacer esto, porque si hacemos esto, el límite n yendo a infinito tiene sentido y se vuelve no trivial. Con este scaling, la teoría original, o sea, estamos diciendo esto es igual a esto, ¿no? Esto es lo que se llama definir el lambda. Esto en la jerga es el lambda de Toft. ¿Está bien? Esto es el acoplamiento de Toft. Entonces, fíjate lo que estamos diciendo. Si hacemos esta redefinición de nuestro acoplamiento, esto va a implicar una teoría no trivial. En el límite n grande. ¿Ok? Matemáticamente, ¿qué es lo que sucede? En el límite de n yendo a infinito, solo sobreviven los diagramas con mayor dependencia en n. Ahora vamos a ver cómo aparece todo esto. O sea, ¿de qué estoy hablando? Cuando vos tengas que calcular un diagrama de Feynman y tenés este grupo y tenés los índices de la matriz o tenés este vector, vos podés hacer las contracciones, que tenés que hacer las contracciones de Vick en el diagrama, y el diagrama va a depender de cómo esté contraído un vector con otro vector o ciertos vectores, lo vamos a ver ahora. Eso va a conducir a que en el diagrama haya una dependencia de n que va a dar cuenta de cómo fueron las contracciones. Y va a haber un conjunto de diagramas cuya dependencia de n es la más grande que puede haber. Entonces, en el límite de Larsen, esos son los que sobreviven y los otros son 1 sobre n respecto de la dependencia máxima en n. ¿Qué es lo que sucede? Si hacemos el límite n yendo a infinito y fuimos piolas en este scaling que señalé acá en amarillo, todos los otros diagramas en el límite de Larsen son cero. ¿Qué significa? Tenés una teoría, la teoría es no trivial, pero tiene muchos menos diagramas y se vuelve más simple. Eso es lo que se llama el límite planar.
El límite planar cuando veamos matrices. Acá va a ser con vectores lo que vamos a ver. Pero moralmente esa es la idea de lo que voy a discutir. ¿Ok? Así que bueno, esto, hay muchas cosas de Largent, pero una cosa que tienen que leer seguro es un capítulo, a ver, ¿cuál es? El capítulo 8 del libro de Coleman, que se llama Aspects of Symmetry. Ahí hay una muy linda presentación de esto de Sidney Coleman, que era un crack. Así que, antes bueno, a ver, en definitiva lo que estamos haciendo es un límite de un parámetro grande. Un ejemplo también como para motivar todas las cuestiones es la fórmula de Stirling. O no, antes de hacer la fórmula de Stirling. Hagamos el ejemplo paradigmático. Que es el ejemplo paradigmático de lo que es una paz integral, de lo que es un cálculo cuántico. Entonces, voy a escribir esto. Supongamos que tenemos, quiero calcular esto, una función que depende de n de esta integral. ¿Qué aprendimos cuando hicimos análisis? ¿Cuánto vale n, este n que está acá? Esto hay que pensarlo como una paz integral de a la, qué sé yo, I sobre H barra por la acción del campo. ¿Está bien? En el límite H barra yendo a cero, acá lo que te aparece es un número gigantesco, o sea, 1 sobre H barra tiene infinito. O sea que este n que yo estoy poniendo acá es moralmente 1 sobre H barra. Y ahora supongan que yo les pregunta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale I de n yendo a infinito? Díganme qué harían. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hace uno cuando n tiende a infinito? Cuando n tiende a infinito, una cosa que aprendimos de análisis es que cuando n tiende a infinito, la integral se localiza. O sea, se vuelve, la parte más dominante de la integral es la que está dominada por los mínimos de la función. Está dominada por los x estrellita, tales que f de x estrellita es mínimo. ¿Sí? Está claro, ¿no? Porque si vos tenés una función que tiene un mínimo, cuando yo calcule la exponencial de esta función, y yo calculo e a la menos la función, esto va a ser así. Porque la exponencial para estos números grandes va a estar muy localizada en esta región. Eh, ¿Y cómo se aproxima esto? Bueno, esto se aproxima con una técnica que
se llama la técnica de esto es lo que se llama fase estacionaria, y fíjense qué es lo que estoy diciendo acá. Esto sería el límite clásico de la paz integral que escribí acá arriba. Ahora piensan, esto es como un toy model para decir que la integral, o sea, ¿cuánto vale la paz integral que yo dibujé acá? Que escribí acá, ¿cuánto vale esto? Eh, uy, hice el... Uy, se dio mal. De vuelta. Perdón, che. ¿Se dan cuenta que esto que estoy haciendo acá es lo que decimos usualmente, ¿no? Esa integral de camino en el límite h barra yendo a cero queda dominada por la trayectoria clásica. ¿Qué es la trayectoria clásica? La que minimiza la acción. Bueno, acá estamos diciendo lo mismo, solamente que es una sola función. Estamos diciendo está dominada por el mínimo de la función. Esto es el toy model. Entonces, esencialmente esta pregunta, ¿cómo se responde? Bueno, esta integral está dominada. Esencialmente esto va a dar aproximadamente e a la menos n por f de x. Estrellita. Eso es lo que decimos usualmente. Está dominada por el extremo, por este valor. Y después esto tiene correcciones, más correcciones. ¿Y cómo se calculan esas correcciones? Bueno, la manera de calcular esas correcciones es expandir esta función. Entonces, ¿cómo se calculan las correcciones? ¿Cómo calculamos corrección? Esto es lo que se llama, también, esto es el saddle mínimo. ¿Ok? ¿Cómo calculo correcciones? Las correcciones las calculo expandiendo f de x en serie de potencias alrededor del punto crítico. Más traca, traca, traca. Si yo meto esta expresión en la integral, voy a obtener, voy a, voy a tener la función evaluada en el mínimo, que no depende de x y sale afuera de la integral. Esa es la contribución leading, dominante. Esta es la contribución del saddle. Y después tendría la integral de menos infinito, este infinito, de x. Este término que tenemos, el primer término de la expansión, ¿cuánto vale? Vale cero, porque dije que esto es un extremo, o sea, esto es igual a cero. Este término no está. Y el término que sigue no es otra cosa que una gaussiana. Acá habría más términos de orden cúbico. ¿Ok? Sí, por un momento olvídense de estos términos, olvídense por un momento de estos términos, y esto, como dije que esto es un mínimo, esto es positivo, si es mínimo, y esto lo calculo, ¿no? Porque eso es una gaussiana, y la integral de una gaussiana la puedo calcular, y si la calculo, ¿esto qué me va a dar? A ver, ok, ¿y esto qué me daría? Esto me daría raíz de pi sobre 2pi sobre n por f segunda. Fíjense que esta corrección, acá tengo un e a la n, pero esta corrección de acá la puedo expresar como e a la logaritmo de todo esto, con un medio de 2pi sobre n f segunda de la estrellita.
y esto lo podría escribir como e a la menos un medio por logaritmo de n más otras cosas, más una constante acá. O sea que esto es el leading, esto que está acá es leading, esta es la parte del sadet, y esta sería la primera corrección que va como logaritmo de n en el exponente. Y podría seguir haciendo esto perturbativamente y sacar un montón de términos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo tengo una paz integral, tengo que calcular algo, tengo un n en el exponente, esa integral con el n cuando haga n yendo a infinito va a estar dominada por la solución clásica, por el mínimo de la función que tengo en el exponente, y después yo puedo plantear un esquema perturbativo para calcular esto. ¿Ok? Un ejemplo de esto que usamos muchas veces y que conocemos es la fórmula de Stirling, que es lo que usamos para calcular eh, cuánto vale x factorial cuando x es grande. Bueno, x factorial se puede escribir como la función gamma, esto se puede escribir como, literal de 0 hasta infinito de t a la x por e a la menos t, diferencial t, y esto que está acá, obviamente lo puedo escribir como una sola exponencial, más x por el logaritmo de t, y yo quiero el límite cuando x es grande. Entonces, cuando x es grande, yo minimizo este exponencial. A la vez, a lo bestia, lo que tengo que hacer es, esto va a estar dominado por el valor extremo de esto sería la función. Buscate el mínimo. Hagámoslo si quieren, para ver que esto coincide con lo que le pondría en matemáticas si vos le pones series de la función gamma y le pones que te da la expansión para x en el infinito, ¿de dónde saca esa expansión? La saca de hacer esta técnica, ¿ok? Fíjense que si esta es la función, técnicamente lo que tengo que hacer es un rescaling, entonces x factorial sería integral desde 0 hasta infinito. Hago este cambio de variables, t igual a x por y. Si hago t igual a x por y, entonces acá me queda x por y a la x, y acá me queda e a la menos x por y. Acuérdense que era lo que tenía acá abajo. Donde dice t, acá abajo, pongo x por y. ¿Por qué pongo x por y? ¿Por qué hice t igual a x por y? Porque si hago t igual a x por y, pongo una x en el término lineal en t, y después puedo sacar el x factor común, y me va a quedar una función de t que ahora no depende de x, y si hago x yendo a infinito, tengo la función y la minimizo. ¿Ok? Ahora lo hago explícitamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, cuando yo ponga acá x por y, ¿ok? Y lo agregue acá, voy a poder sacar un x factor común y me va a quedar una función de t más algo suplido. Esa es la técnica. Es la técnica de lo que hice acá arriba con la gaussiana. Es sacar algo que te quede una función que puedes minimizar y que ya no depende de x. Y que el x es lo que te está haciendo el mínimo de la función. Bien, me gusta que Pedro asienta. Vamos, Pedro. Bien, entonces hago eso, lo meto acá. Tengo también el diferencial, o sea, me queda x por diferencial de y. Y ahora meto todo en el exponente. Ya me sale el x a la x afuera del integral. Esto me queda x a la x más 1, que sale de acá y de acá. Eso es todo esto. ¿Y qué más? Y ahora levanto el y a la x en el exponente. ¿Y entonces qué me queda? Me queda la integral de 0 a infinito de e a la menos x de y menos el logaritmo de y. ¿Ok? Y esta es mi función que ahora tengo que minimizar, diferencial y.
O sea que esto donde estaba, esto va a estar, cuando x tiende a infinito, va a estar dominada por el mínimo, esto sería f de i, por el extremo, por el mínimo de f de i. Bueno, calculemos el mínimo de f de i, entonces tengo f de i igual a i menos logaritmo de i, la derivo, esto te da 1 menos 1 sobre i, la igualo a 0, le saco el i estrellita igual a 1. ¿Ok? Entonces, esencialmente, x factorial en el orden dominante es x a la x más 1 por e a la menos x evaluada en f de 1 que vale 1. Si no me equivoqué en las cuentas, en f de 1, ¿no? En f de 1. 1 porque es el mínimo. ¿Ok? Y esta es la fórmula de Stirling. O sea, esto es. Ok, y acá podría haberme ahora quedado, bueno, ok, no lo hice, pero puedo además acá, háganlo, corregir con el término de segundo orden de la expansión de Taylor, y si hago eso, acá me queda, les digo lo que queda, me queda d de i por e a la menos x sobre 2 por i cuadrado, y esto es una gaussiana, y esto te termina dando, esto, entonces te va a dar, eh, fíjate, esto te queda e a la menos x, o sea que te queda, esto vale 1, ¿no? Te queda x sobre e a la x, donde estoy juntando esto con esto, es esto que está acá. Te sobró un x. Y acá te queda, bueno, cuando juntan todo, acá te da un raíz de 2pi por x. Que es el x que te sobró de acá y esto de acá que te da una raíz de 2pi sobre x. Y podría empezar a considerar los órdenes cúbicos, cuárticos y expandirlos. ¿Está bien? Y ahora lo voy a hacer en un ejemplo concreto, por eso no desarrollé más esto. Y esta es la fórmula de Stirling. O sea, la fórmula de Stirling salió de un saddle point, salió de esta técnica de poder escribir una integral como una exponencial y ver que esa exponencial está dominada por los extremos de la función que está multiplicando el factor que te quedó adelante. ¿Ok? Esa es la idea. Bueno, vamos a hacer algo ahora respecto de eso. Muy bien. A ver. Ok, hagamos un ejemplito para estar todos también. Entonces, hagamos un toy model. Yo quiero hablar de un modelo vectorial, pero antes de hablar de un modelo vectorial voy a hablar de un modelo vectorial con una componente. Eh, Voy a estudiar vector models en D igual a 0. Dimensión 0 significa, si tuviera dimensión 1 significaría vectores que dependen del tiempo. Si tuviera dimensión 2 ya sería una teoría de campos que depende de dos variables, t y x. ¿Está bien? Si pongo dimensión 0 significa que tengo algo, pero que es una variable y que no depende de ninguna coordenada. Y lo que tengo que hacer, entonces, la integral que voy a estar calculando sería el análogo de esta path integral que escribí al principio de todo, esta path integral en rojo. Simplemente que integro la variable, pero la variable no depende ni del tiempo, ni del espacio, ni de nada. Entonces, la integral de este campo vectorial en dimensión 0 es un toy model de lo que sería una path integral. Bien. Consideremos el siguiente modelo. Consideremos esta, esencialmente una función de g que uno
Esto sería la función de partición, que sería la paz integral que quiero calcular. Esto es la normalización de la paz integral. Y la paz integral sería esto. O sea, es el toy model de lambda phi cuarta. ¿Ok? De una teoría lambda phi cuarta, simplemente que como no hay espacio, no hay derivadas, porque no depende de nada. Pero esto es como el pensar que acá lo que estoy calculando es el toy model de eso. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, lo que decíamos era, tenemos esta es la integral que queremos calcular. Esto, ¿cómo se hace? ¿Qué hacemos en teoría de campos con esto? Alguien que me diga eso. ¿Cómo se resuelve? Lo que solemos hacer es dejar la gaussiana y expandir perturbativamente en esto. Y resuelvo, lo que en realidad hacemos es resolver esto perturbativamente en G. Y entonces nos quedamos con un término, con dos términos, con tres términos, con cuatro términos, y eso da origen a los diagramas de Feynman. ¿Ok? Ahora, acá hay, este ejemplo muestra muchas cosas de lo que aparecen en teoría de campos. Por ejemplo, esta integral, la integral, solo está definida. Si G es mayor que cero, porque fíjense que si G llega a ser negativo, tenemos un E a la más X cuarta y eso no es integrable. O sea que esta teoría, esta función de G, está solo bien definida para G positivo. ¿Qué estamos haciendo cuando pasamos al segundo renglón? Estamos expandiendo en serie alrededor de G igual a cero. Eso no está bien. Porque G igual a cero en el eje real. Ahora, imagínense cómo sería esta función de Z, cómo sería esta función Z de G en el plano complejo G. Esta función tiene un corte acá. Ahora les voy a decir. Esto manifiesta un montón de fenómenos que aparecen en teoría cuántica de campo. Estamos haciendo una cosa que matemáticamente está mal. ¿Por qué? Porque no podemos desarrollar en serie alrededor de un punto de ramificación. Sin embargo, nosotros somos físicos y como somos guapos, lo hacemos igual y no nos importa y después le damos sentido a eso. Pero lo que estamos haciendo no es del todo correcto. ¿Cómo se va a manifestar esto a posteriori? En la expansión perturbativa, esto se manifiesta por el hecho de que cuando calculemos esto, si hacemos los diagramas crecen en número factorialmente. Y lo que te termina pasando es que la serie perturbativa termina siendo una serie en G, pero el coeficiente que está multiplicando a G, a la n, es un n factorial, con lo cual esa serie que uno tiene no es convergente. Eso es lo que termina pasando. Y ese es el origen de que se diga usualmente que las teorías de campos son asintóticas. Asintótica significa esto, significa que la serie que vos obtuviste tiene un n factorial por g de n y eso tiene radio de convergencia cero. ¿Por qué tiene radio de convergencia cero? Y porque sos un bobo que desarrollaste alrededor de un punto de ramificación. Ese es el origen de la frase de Freeman Dyson de los años 50 de que la QED tiene algo similar. ¿Okay? Y él argumentó esto con las cargas, que sí, las cargas del mismo signo que se atrajeran, entonces eso daría origen a la inestabilidad del vacío, y hay toda una manera de argumentar eso. Pero acá se ve en el toy model. Lo que estoy haciendo es una cosa que un matemático nos fusila si hacemos esto, pero nosotros lo hacemos igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Supongan que uno hace esto. Esto es el esquema perturbativo de campos usual. Resulta que si yo hago esto, ¿y ahora qué hago? Cambio integral por sumatoria, saco la sumatoria afuera y meto la integral adentro, e integro término a término, que matemáticamente también está mal. Esto me da
da esto. A la menos x al cuadrado por x a la 4n. Diferencia. Y esto se puede calcular, esto es una función gamma, la vimos recién, esto es Stirling, ¿no? O sea, fíjense que esto es la función gamma, es la función gamma de acá. Es la variable de integración con una exponencial, ¿está bien? Es esto que está acá. Esto es una función gamma 2n más un medio. ¿Ok? Que esto va como un 2n factorial, ponele. Que esto va como un 4 a la n por n factorial al cuadrado. O sea que este n factorial que tenés el denominador que parecía que te iba a hacer converger la serie, está jodido, porque acá tenés un n factorial al cuadrado. Entonces te queda un n factorial en el numerador y tu serie es una porquería y tiene radio de convergencia nulo. Esto es un toy model que manifiesta, como les decía, muchos de los fenómenos que aparecen. ¿Qué es lo que está mal? Entonces, porque me dio una serie que está bien, entendemos todo a posteriori de por qué nos está pasando lo que nos pasa. Eh, Eh, ok, hay una pregunta. vamos. Sí, sí, Juan, dale, Juan. Hola Guillermo, una pregunta. La definición es un branch catch. Tenés dos micrófonos, está acoplando tu micrófono con... Ah, no, pará, soy yo quizás. No, perdón, era yo porque tengo la compu y la tablet, las dos con micrófono. Ahora habla tranqui, Juan, todo bien, era yo, no era tú. ¿Aló? Juan, dale, dale. Sí, la pregunta es, ¿la indefinición es un tipo branch cut o es simplemente infinito? Cuando G es menor que cero. Preguntámelo de vuelta, creo que sé lo que me querés preguntar, pero haceme bien la O pregunta. sea, el tipo de problema que tiene la función ZG es un branch cut, no sé cómo se dice. Sí, sí, un corte, sí, un corte, O sea, es un corte. o sea, no está definido únicamente. Exactamente, si vos vas en el plano complejo, muy buena pregunta. Si yo voy a G negativo por acá o voy a G negativo por acá, obtengo dos resultados distintos. Ok, Tiene un corte, tiene un ok. corte. Es más, ahora te lo digo, ya que lo querés saber, te doy la respuesta, Juan querido. Sí. Esta integral, matemática, o sea, es una integral que está en tablas. O sea, z de G se conoce exacta. Esto es otra cosa muy linda de este problema. El hecho de que vos puedas expresar z de G de manera analítica en el plano complejo, te permite ahora hacer un montón de cosas. De hecho, z de G puede ser calculada de manera exacta. Z de G vale E a la 1 sobre 8G sobre 2 a la pi por G por una función de Bessel, un cuarto, Mm, 1 sobre 8G. ¿Te das cuenta de lo que pasa, no? ujú. Hay un 1 sobre G en todos lados. Decime, ¿cómo corno se te puede ocurrir hacer una expansión alrededor de G igual a 0? Sí. ¿Entendés? Estás haciendo, esta es la solución exacta de la integral, asumiendo que G es positivo, y la función de Bessel tiene un corte en el plano negativo, puedes ver las propiedades de esta función K de Bessel y qué sé yo. O sea, esta función que estoy dibujando acá en rojo es esta cosa que está dibujada en el plano complejo eh, acá. Ujú. ¿Está bien? Esa es la estructura analítica de Z de G. Pero, si somos, como nosotros somos inocentes, podemos calcular estos coeficientes que estoy escribiendo acá, los podemos calcular término a término haciendo esta bestialidad que hicimos y podemos llegar a escribir Z de G
entre uso negro. Z de G, pero la chucha. Z de G, vale. Si yo hago perturbaciones, ¿no? Calculo cada una de estas integrales y las evalúo explícitamente para n igual 1, 2, 3, 4. Lo que obtengo es que Z de G vale 1 menos 3 cuartos por G más 105 sobre 32 por G cuadrado menos 3465 sobre 128 por G cubo. Te das cuenta que el numerador, estos coeficientes son números que son cada vez más grandes que 1. Bueno, de hecho lo que hicimos recién fue ver que el comportamiento asintótico de esos coeficientes que multiplican a G a la N van como un factorial. Y eso te conduce a que las... Pero vos fuiste inocente. Si vos hubieras calculado 4 términos y no te hiciste la pregunta de si esto crece factorialmente, dirías, bueno, esto es una serie, qué sé yo, dará algo. Bueno, hay toda una cosa que sigue después de esto que no voy a contar, que es Borel Resumation, cómo a esto se le da sentido. Eh, bien, ¿ok? ¿De dónde salen estos números que estoy calculando acá? Más, bueno, y otros términos, ¿no? Esto sería la serie perturbativa más otros términos, ¿no? Más dot. ¿Ok? Estos términos salen de hacer la serie perturbativa. Los factores, entonces, los factores de la serie perturbativa, los factores de la serie perturbativa en G, o sea, nuestra assumption, ¿no? Nosotros dijimos que la z de G la íbamos a calcular como 1 más un C1 por G más un C2 por G cuadrado más un Cn por G a la N, más traca. ¿Qué es este Cn? Es el coeficiente que se obtiene de calcular este integral, ¿no? Y poner el -1 a la N y N factorial. Pero esencialmente es este integral. ¿Qué es ese integral? Ese integral es haber bajado n veces, el término enésimo tiene n vértices, ¿ok? Esto, ese Cn, es lo que nosotros solemos escribir como -1 a la n, que se viene del coso, tiene un n factorial. ¿Y qué tiene acá? Es lo que nosotros llamamos n vértices. Eh, ¿Cuál es el vértice? X a la cuarta, X a la cuarta, X a la cuarta. Serían los n vértices. Es esta función de correlación de n vértices que estoy poniendo acá. Y esto que está acá es calcular el valor medio con esta gaussiana. O sea, eso es lo que nosotros llamamos la función de correlación de n vértices. ¿Está bien? Calculado en la teoría gaussiana. Ahora voy a hacer un poco más explícita la anotación. Eso es lo que sería. Y esto sería calcular el diagrama de Feynman. Esto es un diagrama de Feynman. ¿Qué quiero decir con toda esta anotación? ¿Qué quiero decir con esto? Con esta anotación. Bueno, esto está definido. Esto quiere decir, esto quiere decir
Quiere decir, calcular el valor de expectación de f de x en la teoría gaussiana. Eso quiere decir, calculate esto. La teoría. Y acá le calculás el valor medio de f de x. ¿Está bien? Con esta definición, esto implica, fíjense, que lo que yo quiero calcular, que inicialmente era mi z de g, no es otra cosa que el valor de expectación, entonces z de g, que es lo que yo quiero calcular. Z de g no es otra cosa que el valor de expectación de e a la menos g por x a la cuarta en la teoría gaussiana. Eso es lo que yo quiero calcular. Y esto lo que nosotros solemos hacer es calcular esto perturbativamente en G. Esa es la expansión perturbativa de la teoría de campos. ¿Ok? Eh, muy bien. Entonces, esto quiere decir, valor de expectación en la teoría gaussiana. Bueno, y entonces este término que está acá, eh, Cn, es otra, ahora se entiende la notación, ¿ok? Entonces, cuando uno, por ejemplo, calculemos el Z2, el C2, calculemos C2. Entonces, C2, ¿qué sería? Olvidándonos de estos factores menos 1 factorial y nada. Supongamos que queremos calcular C2. ¿Qué queremos calcular? Queremos calcular eh, dos vértices. X, 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 X. Y otro vértice. X, 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 X. Usualmente, y queremos calcular esto en la teoría gaussiana. ¿Qué nos dice los trucos que aprendimos en teoría de campos? Y tenés que contraer los índices. O sea, esto va a tener distintas contribuciones. Esto va a tener, por ejemplo, eh, este diagrama. Conectar los cuatro vértices de la izquierda con los cuatro vértices de la derecha. Conectar dos vértices de la derecha consigo mismo y después conectar este con este. Ese es otro posible diagrama. Y después tenemos un diagrama que sería desconectado, que es conectate los de la derecha y los de la izquierda por separado y no los conectes entre sí. Estos son diagramas, esto solemos decir que estos diagramas son conectados. Estos son desconectados. Este se llama melón. Hay muchos. Esto se llama triple burbuja. No sé, depende. Bueno, y se pueden calcular los factores de simetría y van a salir numeritos. Ok, no los voy a calcular ahora. Esto es simplemente para que vean que este ejemplo de esta teoría de una integral de gaussiana más un pedazo x a la cuarta, lo que solemos hacer es expandir la parte no gaussiana en potencias de g y calcular término a término. Y que cuando uno calcula término a término, esos diagramas, cuando n es grande, cuando la potencia del número de vértices es grande, crecen factorialmente. Eso es como una idea de cómo es el comportamiento de los diagramas de Feynman. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que sería la expansión perturbativa. Ahora voy a analizar eh, esta misma teoría, pero en lugar de tener un X, voy a poner un vector de X. Va a aparecer el n grande, el número de componentes, el número de grado de libertad. Y vamos a ver cómo formular un esquema que me permita hacer perturbaciones en 1 sobre n. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, esto está. Y ahora
consideremos n variables. ¿Está bien? Entonces agarremos el mismo modelo de RC, pero ahora es un Z n de G. ¿Ok? Entonces ahora tengo un integral sobre Rn, porque tengo n variables, que son estas dxi. Cada una la normalizo con raíz de pi, que estas son normalizaciones. Tengo la parte gaussiana. Esa sería la parte gaussiana. Y tengo la parte de la interacción. xi, xi al cuadrado. Si esto es un término x a la cuarta. ¿Está bien? Vamos a ponerle un grisecito. Esto es un término x a la cuarta. Y lo que vamos a hacer es perturbaciones acá. Y lo que vamos a ver es cómo dependen los diagramas del n grande. Y lo que vamos a descubrir es que hay unos diagramas cuya dependencia en n es más grande que otros diagramas cuando yo contraigo, dependiendo de cómo contraigo. Y entonces el límite de Largen es hacer una cosa inteligente que voy a rescalear la constante g como les conté que voy a hacerlo, y cuando yo haga todo eso van a ver que hay unos diagramas que en el límite n grande se van a cero. Eso es lo que quiero mostrar. Muy bien. Entonces lo que vamos a ver es que esta teoría resulta no trivial. O sea, resulta ser una función no trivial, resulta no trivial en el límite. N yendo a infinito, si mantengo, mantengo en este límite, si considero que g por n igual a lambda está fijo, finito. O sea, lo que voy a hacer es n yendo a infinito, g yendo a cero, de tal manera que esta cosa que tengo acá se mantiene finita. Ese es el límite de la rellena. ¿Está bien? Hacer que la constante de acoplamiento se achique, que el n crezca, pero tuneado, ajustado de esta manera que estoy diciendo, y lo que voy a mostrar es que eso te podría dar una teoría trivial, te podría dar infinito, pero si yo hago esto, te da algo finito y no trivial. Esa es la triquiñuela. ¿Ok? Hagámoslo. Bien. Para hacer esto, entonces, hagamos el esquema perturbativo. Entonces, hagamos eso. Hagamos perturbaciones, como siempre. Entonces, para hacer perturbaciones, ¿qué grados de libertad acá tenemos? Tenemos los XY, ¿no? Nunca dije que iba desde 1 hasta n. Bien, y J van a ir desde 1 hasta n. ¿Ok? Tengo n grado de libertad. O sea, tengo n degrees of freedom. Hagamos perturbaciones. Para hacer perturbaciones, lo primero que necesitas es escribir el propagador. ¿Qué es el propagador? La función de 2 puntos. ¿Qué es la función de 2 puntos? Escribir el propagador, el valor medio del campo, ¿ok? Cuadrático. Entonces, para hacer hagamos perturbaciones, necesitamos el propagador. Que es lo que vamos a usar para contraer en los diagramas de Feynman. Necesitamos el propagador. ¿Qué es el propagador? El propagador es el valor de expectación
de dos X distintos en la teoría libre. ¿Ok? ¿Cuánto vale eso en este caso? Es meter dos X adentro de la gaussiana. O sea, esto es lo mismo, esto es normalizar el integral Rn de xi sobre raíz de pi. Bueno, esto ya lo saco el raíz de pi porque ya tuve en cuenta la normalización acá afuera. La productoria, ¿no? Acá se entiende que esto es la productoria desde i igual 1 hasta n, todos los diferenciales, de xi por xj por la gaussiana. Acá se sobreentiende sumado, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si tuviera n igual a 3, tendría de x1, de x2, de x3. Acá podría tener el x1 con el x2, el x1 con el x3, el x1 con el x1, y acá tendría, estos serían los posibles propagadores que puedo calcular, y acá tendría e a la menos x1 al cuadrado más menos x2 al cuadrado menos x3 al cuadrado. O sea que, fíjense, ¿cuánto da esta integral? Si xi no es igual a xj, si el i no es igual al j, esta integral da cero porque es una función impar y da cero. Entonces, el resultado de esta integral, por paridad, es que xi, el i tiene que ser igual al j. Esto da cero a menos que i sea igual a j. Y cuando i es igual a j es un x cuadrado, que pueden calcular la integral y eso vale un medio. El propagador vale esto. Bien. Y ahora tenemos que inventar como una notación para los vértices. ¿Cómo es nuestro vértice? Nuestro vértice es esto. Esto es el vértice. ¿Está? Esto es el vértice. Es algo cuártico. Entonces, ¿cómo vamos a denotar el vértice? El vértice. El vértice. Denotamos el vértice. ¿Está bien? Entonces el vértice lo vamos a denotar de la siguiente manera. Obviamente tiene que tener cuatro patitas, porque tiene el vértice y cuatro patitas. Pero esas cuatro patitas no son todas iguales, porque hay dos patitas que son xy, xy, y hay dos patitas que son xj, xj. ¿Está bien? Entonces, la manera de lo que vamos a hacer para denotar eso, vamos a denotar el vértice de la siguiente manera. Vamos a escribirlo así. Esto es I, J, J, y acá es como que esto es el vértice. ¿Eh? Entonces el vértice, que tiene cuatro patitas, dos son iguales a dos, y las pensamos como enganchadas. ¿Está bien? Esa es la manera de denotar el vértice. Alternativamente, podríamos denotarlo de la siguiente. También lo podríamos haber escrito así, ¿no? ¿Quién lo podríamos haber denotado así? ¿Bien? Donde no se cortan las líneas. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es la pregunta del millón. La pregunta es, ¿cuál es la dependencia en L de los diagramas? ¿Cómo dependen los diagramas con N? ¿Cómo dependen los diagramas de N? Esa es la pregunta. Que no, es la pregunta importante. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, perturbaciones. Lo llamamos perturbaciones.
Eso significa que lo que vamos a hacer es calcular z de g en perturbaciones. Esto va a ser 1 más menos, bueno, más menos g, que sería el primer orden, por el valor de expectación del vértice, más menos g al cuadrado sobre 2 factorial, por el valor de expectación de dos vértices, más Jairo. ¿Ok? Y acá tenemos los vértices, que son este vértice. Vamos a ponerle otro color. Este vértice, este vértice, este vértice. ¿Ok? Y le podríamos poner nombres si quieren a los índices. Esto sería I, esto sería J, J, esto sería I, J, J, esto sería K, K, L, L. Y ahora tenemos que calcular ese valor de expectación en la teoría y hay que empezar a contraer y mirar los diagramas de Fein. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto valen las contracciones? ¿Qué sé yo? Puedo, a ver, ¿cómo se hacía esto de... Puedo conectar este, no, esto no es así. No me deja. Puedo conectar este con este, puedo conectar este con este con este, puedo conectar este con este. Tenemos que ver todo eso. ¿Ok? Ahora voy a escribir los resultados. ¿Está bien? Puedo escribir esto con esto, o este con este, o este con este. Entonces, miremos primero cuánto da eso. Entonces, ¿esto qué te da? Esto te da 1 menos G. El primero sería conectar I con I y J con J. Eso te daría esto. ¿Ok? Acá conecté I con I y J con J. Ese diagrama, ese es un posible diagrama. Y este diagrama, ¿cómo va a ir? Cuando yo haga I con I, este diagrama va a ir como n cuadrado. Yo voy a tener un n, esto va a ir como n cuadrado. O podría contraer I con J en el primer vértice. Entonces tendría, lo que me quedaría, eh, si quieren hagamos una cosa, dibujémoslos en verde para que sea más. Sería así. Y si no, podría contraer I con J y entonces lo que me quedaría sería esto. Acá hay dos loops. El hecho de que haya dos loops, cada loop es un n. Abajo hay un solo loop, o sea que el de abajo va como n nada más, no va como n cuadrado. Este va como n. ¿Ok? Esos serían, o sea, al hacer perturbaciones, a primer orden, hay un diagrama que va como n cuadrado y hay uno que va como n. Hay uno que en el límite n grande es dominante respecto del otro. La cosa es ahora hacer un buen scaling, que va a ser el scaling que tengo que hacer con G para que los otros diagramas decaigan. Hagamos el segundo orden. El segundo orden sería más g cuadrado sobre 2. Y miremos los posibles diagramas. Acá va a haber al menos 3 diagramas, que van a ser los siguientes. Entonces, ¿cuáles son los diagramas? El primero es I con I, J con J, I con I, J con K, J con K. Bueno, los dibujo. O sea, sería I con I, J con K,
y L con L. Ese es uno. El otro sería I con I, J con K, un J con K, pero después un K con J. Entonces fíjese lo que queda. O sea, esto sería como ponerle los puntitos. Hay preguntas de cómo estoy haciendo esto, porque esto es importante, ¿eh? Entender cómo sale el scaling. Estos serían los 4 puntitos. Y estos serían los propagadores, si quieren. Esto sería el propagador. Y esto sería el propagador. ¿Ok? Y acá serían los propagadores, serían estas cosas que están acá. Estos serían los propagadores que contraen. Después podría hacer otro diagrama que sería este. Contraer esto igual. Contraer este con este. Este con estos dos. Pero ahora, en lugar de cruzar J, en lugar de conectar estos dos. ¿Por qué no me gusta? Voy a conectar estos dos. Puedo conectar estos dos, pero después puedo conectar estos dos y después estos dos. Entonces eso me da, bueno, esto hay que estar un rato jugando con esto para que reconozcan las posibles cosas que se pueden hacer. Pero no ahora cerrarlo con el tercer vértice, sino que el tercer vértice lo voy a poner cruzado. Entonces eso me va a dar esto. Y después podría tener uno que esté todo cruzado, twisteados los dos. Entonces acá podría tener este vértice así, con este vértice así. Y ahora entra otra manera de escribir el vértice. Y ahora contraigo. Y cuando contraigo este con este, contraigo este con este, contraigo este con este, contraigo este con este. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van estos diagramas? Este va como n cubo, porque tiene 3 loops. Este va como n cuadrado, porque tiene 2 loops. Y este va como n. Y después hay un montón más que son desconectados, que no los voy a dibujar. Acá hay otros diagramas. Acá hay otros diagramas. Es esto, más esto, más esto. Y acá hay otros diagramas que, a ver, podría tener... Tengo dos vértices, o sea que podría tener este vértice contraído con sí mismo 2 veces. Esto al cuadrado. O sea, son los dos vértices contraídos sobre sí mismos. ¿Qué más puedo tener? Bueno, después tenemos otro vértice, podría ser este. Cada uno de los dos vértices enganchado consigo mismo.
Eso al cuadrado también. ¿Ok? Donde estos serían los vértices. Este es un vértice y estos son dos vértices, pero como están al cuadrado son dos, más otros más, que no los voy a escribir. ¿Está bien? Pero con esto ya tiene un poco el flavor de lo que está pasando. Que hay otros más. ¿Está bien? Y estos serían un montón de diagramas que están a segundo orden, más tercer orden, etcétera, más G cubo. ¿Ok? Ahora viene la, la viveza de Toft. A priori, fíjense que a primer orden, fíjense lo que pasa. A primer orden, ¿qué tenemos? A primer orden tenemos, hola, Hay una pregunta. dale Juan, fenómeno. Y, solo para quedar claro, o sea, por ejemplo, en el primer término lineal es G, n cuadrado n, básicamente estamos contando o sea, las veces que aparece en ese diagrama, ¿no? O sea, esos coeficientes son, digamos, el número de veces que podemos tener ese tipo de diagrama. ¿Es así? ¿Qué es lo que, fíjate qué es lo que tenés en este diagrama? O sea, si querés entender, no sé, tal vez no quedó claro por qué aparece este n cuadrado. Exacto, sí. O sea, ese n cuadrado aparece porque este diagrama que está, este diagrama, ¿qué es ese diagrama? Es, eh, a ver, ¿cómo lo escribimos? Esto sería x1, x1, más x2, x2, más x3, ¿ok? Por Bueno, x1, x1, más x2, x2, más xn. Entonces, vos lo que vas a hacer es, contraes este, ese sería este término, que está acá. Y después eso te aparece n veces, ¿ok? Eso está repetido n veces. Y cada uno de estos te da n veces n, eso te da el n cuadrado. Eh, sí, sí, ¿Se correcto. entiende? O sea, Sí, cada loop, cada loop da una contribución de n. Esa es la idea. El número de loops cuenta el n. Dicho de otra manera, n cuenta el número de loops que tiene el diagrama. bueno, gracias. Mm. Ok. Y ahora viene la vivada de todos. Entonces, fíjense que acá nos parece como que si yo ahora voy a G cubo, obviamente voy a tener un diagrama que va como n a la cuarta. Entonces esto parece no tener ningún sentido, porque si yo agarro órdenes más grandes, voy a tener n a una potencia más grande. Entonces esto no parece tener, así como está, no parece tener un buen límite de n grande. Pero nosotros no somos Toft. Y Toft es un tipo piola. ¿Y qué se dio cuenta Toft? Toft dijo, sí, podés tener un límite de n grande. ¿Sabés lo que voy a hacer? Entonces, como Toft es crack, como Gerard es crack, él dijo, ¿qué pasa si digo que G sea igual a lambda sobre n? Si escribo G de esta manera. Si yo digo esto es lo que... Reconocer esta potencia va a depender de la teoría. En este caso, si yo hago esto, bueno, si yo hago esto, eh,
donde, lambda igual G sobre N está fijo cuando N tiende a infinito. Si vos agarrás ahora estos diagramas y donde dice G, reexpresás esta serie perturbativa en términos de lambda. Si yo reexpreso esto en términos de lambda, resulta que Z va a ser igual a 1 más, bueno, a ver, menos, ¿no? Va a ser igual a menos lambda por N por este diagrama. Y el segundo diagrama le va a quedar 1 sobre N. A ver dónde está. Ok, fíjense que este diagrama, el segundo diagrama de acá, de corcheta primer orden, les va a quedar lambda sobre N más no voy a seguir escribiendo los otros. El punto, en el límite n grande, estos términos mueren. Bueno, escribamos los de segundo orden que son leading, que es este único solo, que es el del cactus. Y acá te quedaría segundo orden, ¿qué quedaría? Quedaría más, queda acá. G cuadrado, o sea, quedaría un medio de G cuadrado, pero G cuadrado dijimos que es lambda sobre N al cuadrado. Esto ¿por cuánto estaba yendo el diagrama? Por N cubo, por el primer diagrama, que es el burbujitas ese. 1, 2, ¿ok? Y acá pongo estas contracciones. Y los otros son subleading en N. Porque este iba como N cubo, el de arriba de todo. Los otros N cuadrado, N. O sea que los otros son 1 sobre N. Entonces acá voy a tener una expansión en 1 sobre N. Más un 1 sobre N. Entonces, y fíjense que todo esto que te termina dando N lambda cuadrado por N. O sea que los diagramas, ahora los voy a caracterizar, se llaman diagramas cactus en este contexto de teorías vectoriales. Hay que reconocer cuál es la característica del diagrama que lo hace leading en N. Esa característica es que sea cactus, ahora voy a decir cuál es, y con eso terminamos. Y con esto ya les di una intuición de qué es hacer el large.
O sea, el large n es reconocer que hay un cierto, es reconocer la dependencia de los diagramas con n grande y reconocer cuál es la estructura de esos diagramas, qué característica tiene que los hace ser n grande y que uno puede escalar la constante de acoplamiento de una manera muy delicada para que ahora, en el límite large n, entonces, bueno, estoy hablando mucho. Terminemos los dibujitos. Tengo dos vértices. Y ahora contraigo este con este con este con este con este. Más otros términos que son subleading. Bien, entonces en el límite de n grande, esto va a ser como 1 más, va a haber términos que van a ir con n por una función de n. Más, y acá va a haber una expansión en 1 sobre n. Eso es lo que esperamos. O sea, lo que logramos hacer con esto fue, empezamos con un modelo, que es este que está en naranja acá, que tiene n grados de libertad, lo calculamos perturbativamente, reconocimos reconocimos cómo es la dependencia en n con los diagramas y nos ingeniamos un truco escaleando la constante de acoplamiento de manera inteligente, de manera que sobrevivan solo los diagramas cactus. Los diagramas cactus, ahora les voy a decir cuáles son. Los diagramas que dominan dominantes se llaman cactus. Los diagramas que van a dominar son estos. Los diagramas que son los que vemos cuando nos vamos al desierto. Este tipo de diagramas son los que dominan. ¿Se entiende? Estos van a dominar frente, dominan, estos dominan. Frente a otro tipo de diagramas como podría ser un diagrama, por ejemplo, así. Este diagrama no es cactus. Acá hay que jugar mucho con los dibujitos, aprender a... Esto también una cuestión de... Este, por ejemplo, sería un que tiene 1, 2, 3, 4. Esto sería un diagrama a orden 5. Esto iría como G a la 5, ¿no? Porque tengo 5 vértices. Esto va como G a la 5. Y este iría como 1, 2, 3, 4. Bueno, borremos los últimos entonces. Así nos queda también algo de orden 5. Este también sería de orden 5. Esto también iría como orden 5. Pero cuando yo vea la, la dependencia en n, el que tengo a la izquierda va a tener una potencia en n más grande que el que tengo a la derecha. De hecho, el que tiene algo a la izquierda tiene 1, 2, 3, 4, 5. Esto va como n a la 6. ¿Se dan cuenta, no? Siempre era uno más. La potencia de n era, el leading tenía uno más que la potencia G. Fíjense lo que pasaba acá. A primer orden, el de arriba y la segunda tenía
Bueno, es reconocer truco. Entonces, que cuando vos pongas sobre n, te va a factorizar el n. Paremos acá. ¿Ok? Esto fue como un time model. Después hay muchas otras cosas que pueden creo que voy a seguir con el modelo un poco más para que vean características importantes de lo que aparece. Y un truco muy importante que se llama descuartizar. Descuartizar en el sentido etimológico. Sacar la potencia cuarta. Es descuartizar. Es una cosa que se llama la técnica Haber-Stratanovich o completar cuadrados o lo que sea. Bueno, muchachos, pregunten. Esto es todo por hoy, amigos.